Es un gusto estar aquí, es muy gracioso, pero cada vez que vengo está pasando algo diferente en nuestras vidas. Hoy estamos celebrando que ya desde hace algunas semanas Emilio, ustedes lo han visto, se ha integrado a las actividades. La vez pasada que tuve la oportunidad de compartir la palabra, él estaba todavía en el hospital, así que estábamos pasando un momento bien intenso a nivel de estrés, de cosas que hacer, los niños en la casa, él en el hospital, pero Dios nos sostuvo en todo ese tiempo. Damos gracias a Dios por sus oraciones y seguimos aquí en esto que para nosotros es un deleite y un placer para todos en nuestra familia, que es poder escudriñar, indagar en la palabra de Dios para poder crecer, porque estamos convencidos de que ahí están todos los secretos y todos los tesoros para tener una vida plena. Y bueno, hoy este mensaje es bien especial para mí, es bien importante, porque este mensaje está basado en un texto bíblico que fue la palabra que Dios me dio sin que yo supiera para prepararme cuando todavía estábamos en los Estados Unidos, en ese viaje que muchos de ustedes conocen la historia, estábamos allá, cuando empezó toda la situación de salud, que no sabíamos que iba a terminar con un diagnóstico tan fuerte en los primeros días del mes de enero. Así que todavía era diciembre del año pasado, estábamos de vacaciones y yo estaba estudiando la palabra y estaba leyendo los libros de los reyes. Y me llamó la atención algo y Dios permitió que me detuviera allí. Y yo no sabía que eso que tanto había llamado mi atención y eso que Dios hizo que yo estudiara por varios días era justamente la palabra que yo necesitaba por los días que me venían, que yo no lo sabía, ninguno en la familia sabía lo que se nos avecinaba, pero Dios sí lo sabía. Y así como lo dije la vez pasada que me paré aquí, lo vuelvo a repetir porque estoy convencida. Dios siempre que nos permite pasar por una prueba, ya nos dio todo lo que necesitamos para salir de ella. Jamás Dios lanza a alguien y le permite pasar por un proceso o una situación difícil sin que tenga todo lo necesario, porque Dios está apostando a ganador. Sí, estoy usando ese recurso, esa frase, jugando un poco con esa frase. Dios está seguro de lo que está haciendo en nuestras vidas y Él nos prepara antes de lanzarnos el reto, porque Él sabe que tenemos todo lo necesario en Él para salir de allí. Es más, Él sabe que hay recursos internos que están ya y lo que falta es que afloren y nosotros mismos no estamos conscientes de ello. Igualmente, Él sabe que hay cosas que están mal en nosotros y que van a tener que aflorar en el proceso, cosas de las que nosotros no nos damos cuenta, problemas que tenemos, batallas que tenemos, situaciones en las que nos estamos a veces autoengañando a nosotros mismos, debilidades de las que no nos hemos hecho conscientes, pecados que están ocultos en nuestro ser, ocultos a nuestros propios ojos, pero están ahí y en el proceso eso también va a aflorar no para que salgamos reprobados de la prueba, no, va a aflorar para que Dios lo pueda sanar. Porque recordemos que Jesús siempre lo dijo: el médico es para los que están enfermos, no es para los que están sanos. Así que hasta que yo no viva, experimente y me haga consciente de mi propia enfermedad, no puedo entonces recibir la sanidad que viene de Él. Por eso recibir un diagnóstico como nos ha pasado a nosotros y saber qué es lo que está pasando en tu cuerpo y en tu alma también es bueno. Es bueno porque nos ayuda a poder avanzar y tomar los correctivos necesarios. Entonces, para yo darles esta palabra, primero necesito hacer una introducción. Y esa introducción tiene que ver con que nosotros tenemos un enemigo. Porque a veces no estamos conscientes de que estamos en una batalla. Y la batalla no es en el mundo de lo visible, es en el mundo de lo que no se ve. Ahí se está peleando una batalla que determina lo que pasa en este mundo de lo que podemos ver y palpar con nuestros sentidos físicos. Pero para poder hablar de enemigo, siempre me gusta ir al origen de las palabras y primero tengo que ir al origen etimológico de la palabra principal, que no es enemigo. Enemigo viene en función de amigo, que es la palabra más importante allí. Y un amigo, en su origen etimológico, viene de la palabra amar. Y hay estudiosos que afirman que amigo es un vocablo griego que está compuesto por sin
y ego. ¿Okay? Sin ego, sin yo. Y amigo también tiene que ver con alma y custos, la palabra custos de custodia, o sea, custodia del alma. Así que cuando hablamos de que alguien es amigo, hablamos de amistad, estamos hablando de alguien que pone a un lado su propio yo, su ego, para darme lo mejor que tiene, para mostrarme su amor, y estamos hablando de alguien que cuida, que ama, ¿no? Proverbios 17:17 dice que el amigo ama en todo momento y en tiempos de angustia es como un hermano. Y Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Así que no hay mejor amigo, no hay mayor demostración de amistad que la que ya tenemos en Jesús. Y esa es la primera verdad. Entender que antes de irnos a que tenemos un enemigo, es que tenemos el mejor de los amigos, y es Dios, es Jesús. Jesús es nuestro amigo, es nuestro mejor amigo, pero también es una verdad bíblica, está en la palabra de Dios de diferentes maneras, que nosotros tenemos enemigos también, y tenemos uno en particular. Tenemos enemigos, dice Mateo 10:22, dice, por causa de mi nombre, todo el mundo les odiará, pero el que resista hasta el fin será salvado. Es decir, vamos a tener en nuestro crecimiento y en nuestro caminar cristiano, a medida que nos acercamos más a lo que Dios quiere de nosotros, nos distanciamos más de lo que este mundo y este sistema en el que vivimos, que está alejado de Dios, aprecia y valora. Y por ende, eso nos va a acarrear que no nos quieran, que nos persigan. Y Jesús fue muy claro y tajante en decírselo a sus seguidores, a los que tenían interés en sus seguidores, en ser sus seguidores, y a sus discípulos. Así que Jesús es nuestro amigo, tenemos enemigos, y hay un enemigo en particular. Dice Primera de Pedro 5:8, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, con una conducta amenazante ante ustedes. Necesitamos hacernos conscientes de esa realidad y de esa verdad que está en la palabra. Y así como definimos amigo, vamos a definir ahora enemigo. Cuando nos vamos al origen de la palabra enemigo viene del latín inimicus, que quiere decir lo contrario de amigo, no amigo, pero además quiere decir que es un rival, un agresor y alguien que se relaciona con nosotros en términos de hostilidad y odio. Y necesitamos hacernos conscientes de que mientras nosotros estamos a veces distraídos, sin pensar en estas cosas, hay una batalla en el mundo espiritual que se está peleando por nuestra alma, y hay alguien especialmente interesado en destruirnos, en hacernos daño, alguien que siente hostilidad y odio hacia nosotros. Dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esa es la verdadera batalla que se está peleando en lo espiritual. Las personas no son nuestros verdaderos enemigos, por más que tengamos diferencias y problemas con ellas, por más que algunas a veces sintamos que nos sacan de quicio, como decimos en mi país, que nos desesperan, que nos estresan. Aunque a veces nos sintamos dolidos, incomprendidos, atacados por personas, las personas no son nuestro verdadero enemigo, sino lo que habla y lo que se mueve a través de ellas. Y a eso quiero ir llamando nuestra atención, porque hay un libro muy famoso de Joyce Meyer que se llama El campo de batalla de la mente, ¿no? Pero yo quise hoy cambiarle un poquito el nombre y dije, el campo de batalla es el corazón. El campo de batalla es el corazón.
Porque la palabra hebrea para corazón, cuando en la Biblia se nos habla de corazón, esto viene de la mentalidad y la cosmovisión judía. Se está hablando de una palabra que el original en hebreo es lev o levab. Y esa palabra, según esa concepción, ahí está contenida la mente y los pensamientos. Vamos a ver que en la Biblia se usa esa palabra de muchas maneras. Corazón incluye varias cosas cuando ustedes lo lean. La traducción corazón, como nosotros lo leemos en español, tiene ese origen. Y a veces está hablando de unas cosas y a veces de otras. Pero una de las cosas de las que muchas veces habla es de la mente. Porque en esa concepción, la mente, los pensamientos están en esa parte del ser interior que se llama, que la Biblia llama el corazón. Y resulta ser que es la mente la puerta de entrada para muchas cosas que pueden hacernos daño. Es la mente la puerta de entrada a nuestro corazón. Porque si creemos en Dios, sabemos que Él es quien gobierna nuestra vida y que en Él estamos protegidos. Pero muy sutilmente, la única forma que el enemigo de nuestra alma puede encontrar para hacernos daño es hacer que sus pensamientos, los de Él, sus mentiras, puedan entrar y colarse en nuestra mente y nosotros empecemos a creerlas como verdades y empecemos a vivir nuestra vida no en función de lo que sí es verdad, que es la palabra de Dios, sino en función de esas mentiras. Juan 13:32 dice: estaban comiendo Jesús con sus discípulos el día que Él le lavó los pies. Ya faltaba poco para la crucifixión y Él estaba dándole unas últimas lecciones que Él quería que ellos conservaran después de su partida. Y dice: el diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionara a Jesús. ¿Quién había puesto la idea de traicionar a Jesús en la mente de Judas? Ahí nos lo está diciendo claramente. Entonces, él, el enemigo de nuestra alma, un ser al que nosotros no honramos, ni adoramos, ni queremos engrandecer más de lo que es, al que a veces no prestamos mucha importancia, pero que necesitamos estar conscientes de su existencia. Si no somos lo suficientemente inteligentes y perspicaces, podemos dejar que Él meta cosas en nuestro pensamiento y esas cosas sí pueden ser la causa de nuestra derrota. Porque la verdad es que el enemigo de nuestra alma no nos puede destruir ni nos puede dañar, porque estamos protegidos en Dios. Pero sí nos puede mentir, y la mentira de él no tiene mucho poder. El poder está en que nosotros creamos esa mentira. O sea, el poder está en nosotros, en lo que decidamos hacer con las mentiras que él pone frente a nosotros. Una vez que algo entra en nuestra mente, es cuestión de tiempo para que se convierta en un hecho. Así funciona el pecado. No nace espontáneamente. Primero lo pensamos, lo aceptamos, coqueteamos con la idea, muy internamente, nadie se ha dado cuenta. Y en algún momento ese pecado se termina cometiendo, se termina convirtiendo en una acción. Como dice un escritor cristiano que ya murió y que basa su libro, un libro muy famoso en principios que están en las escrituras, él se llama Stephen Covey y él dice que todas las cosas se crean dos veces. Y es su manera de expresar un principio que está en las escrituras, es que todo lo que existe primero fue concebido por nosotros, las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana, pero si hablamos de todo lo que existe en el mundo, en el universo, fue concebido por Dios. Dios siempre ha tenido un plan y primero lo concibe, hace el plan y luego lo ejecuta. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que uno piensa, con a dónde uno está poniendo su atención. Y esa quizás es la primera pregunta que nos podemos hacer en esta mañana. ¿Qué estoy creyendo? ¿En qué se me va el tiempo? Cuando yo estoy ahí lavando los platos o limpiando la casa o estoy haciendo una parte operativa de mi trabajo, cuando me distraigo, cuando estoy conduciendo, en esos momentos de aparente distracción, ¿a dónde se va solita y espontáneamente mi mente?
¿Puedo yo hacer un propio autoanálisis y revisar qué porcentaje de mis pensamientos está dedicado a qué? ¿Cuánta parte de mi tiempo la paso meditando en la palabra? ¿Cuánta parte de mi tiempo la paso repitiéndome? Porque la mayoría de nosotros tenemos pensamientos, dicen que son unos 70,000 al día, y la mayoría de ellos son repetitivos y negativos. Y esto que estoy diciendo no es un número que se me ocurrió, es un estudio de neurociencia. Y dicen que esos pensamientos son repetitivos y la mayoría de ellos negativos. ¿Puedo identificar yo qué cosas negativas, no verdaderas, no edificantes yo estoy invirtiendo gran parte de mi tiempo en pensar? Porque necesito llegar a ese punto de poder ver lo que no está bien en mí, de poder identificar lo que no me hace bien, si quiero crecer. Si me quiero quedar igual, entonces obviamos esta pregunta y no nos revisamos. Pero si yo quiero avanzar y quiero crecer y quiero ir hacia lo que Dios tiene para mí, quiero tener una vida plena donde yo pueda explotar todo el potencial, aprovechar todas las oportunidades que Dios me presenta, entonces necesito pasar por ese examen. Y después de hacerme esta pregunta, yo necesito saber que yo tengo un arma que ya Dios me la dio, que es muy sencilla, un arma secreta pública, porque no es nada demasiado complicado. Y esa arma secreta es escuchar. Nadie puede obligarme a prestar atención, a escuchar algo que yo no quiero. Pueden obligarme a oír algo. Así como cuando una mamá empieza a regañar a su hijo y le dice, y a veces el hijo no está escuchando. Aquí estoy haciendo la diferencia entre oír y escuchar. Porque están entrando las ondas sonoras, pero no están causando ningún efecto si yo no quiero prestar atención. Así que estoy usando la palabra escuchar como prestar atención, porque es una de las acepciones de esa palabra. Yo decido a qué le doy importancia, a qué le presto atención y a qué no. Y ese es el superpoder que Dios nos dio. Ahí se expresa la libertad que Dios nos da de decidir y elegir. Hace un mes, cuando me paré aquí, hablé también de escuchar, pero hablé de cómo cuando lo que tú decides escuchar y lo que tú eliges escuchar determina si se desarrolla tu fe, si estás escuchando la palabra de Dios, las verdades de Dios, o si caes en una espiral de miedo cuando estás escuchando las mentiras de nuestro enemigo. Así que vamos a elegir qué es lo que va a gobernar nuestra vida y qué es lo que se va a desarrollar dependiendo de lo que escuchemos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lucas 6:45, en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice: el que es bueno, lo que es en su interior, el que es bueno lo que es en su interior, y habla de lo que tiene allí. Está un poco rara esta versión, pero dice: de igual manera el malo saca, creo que falta una palabra, saca lo malo que hay en su interior y habla de lo que tiene allí, porque las palabras revelan lo que hay en el interior. Las palabras revelan lo que hay en el corazón. Y es por eso que cuando escuchamos, descubrimos qué hay detrás de quien me está hablando. Y parte de este mensaje, una de las intenciones de este mensaje, es que necesitamos no ser ingenuos en nuestra escucha. Hay cosas que nunca se nos van a decir directamente. El enemigo nunca nos las va a decir directamente. Y esto también nos va a pasar en las relaciones. Hay cosas que la gente no se atreve a decir tal cual como las está sintiendo y las está pensando. Y por eso necesitamos aprender a escuchar lo que está detrás de las palabras. Ser inteligentes en nuestra escucha. Jesús es el ejemplo máximo de esta inteligencia. Porque Jesús, dice la palabra, que cuando ellos hablaban cosas, y él estaba rodeado de gente que lo detestaba. Muchos lo admiraban y querían cosas de él, otros de verdad estaban dispuestos a caminar más en serio con él. Pero habían también muchos que lo envidiaban y que eran sus detractores. Y los enviaban con trampitas y cosas para hacerlos caer.
Y vamos a ver que es una constante en todos los evangelios, que Jesús siempre dice que Él sabía lo que estaban pensando. Y Jesús no les respondía a lo que ellos le estaban preguntando, sino a la intención con la que esas palabras habían salido. Por supuesto, Jesús, el Hijo de Dios, sabe lo que todos piensan. Él sabe lo que yo estoy pensando. Él sabe lo que a mí me está motivando y a ti. Y a cada uno de nosotros que estamos hoy aquí, en cada momento de nuestras vidas. Nosotros no sabemos lo que los demás están pensando, pero si aprendemos a escuchar, podemos descubrir, porque dice la palabra que lo que sale por tus labios refleja lo que hay en tu corazón. Entonces, si escuchamos con atención y somos buenos observadores y buenos escuchas, podemos también descubrir lo que hay dentro de las personas que se están acercando a nosotros. Y eso es una capacidad que todos la necesitamos, porque así nos quitamos muchos problemas. Hay muchos problemas que nos buscamos en la vida por entrar en relaciones en las que no escuchamos suficiente, por entrar en relaciones en las que había señales de alerta pero no las supimos ver, por escuchar nada más las palabras que alguien me dice, que suena muy bonito, pero no escuchar y ver lo que está detrás. Pero no solamente es escuchar a los demás, también si escuchamos lo que sale de nuestros propios labios, vamos a descubrir eso que no estamos viendo de nosotros mismos y que necesitamos ver. Cada vez que tengo la oportunidad les cuento un poquito de lo que mi esposo y yo hacemos. Justamente hacemos eso, es una de las muchas cosas que hacemos. Acompañamos, hacemos coaching, acompañamos a las personas, y ese acompañamiento en gran parte es a través de la escucha. Escuchamos a las personas, imagínense, porque es que falta tanto la capacidad de comunicarse y escuchar bien hoy en día, que deberíamos tenerla desarrollado todos naturalmente, que ahora hacen falta personas que se dediquen a eso para ayudar a compensar esa escasez que hay en la sociedad. Y entonces escuchamos a las personas, y al escucharlas le hacemos preguntas que los ayuden a descubrir lo que no están viendo, que los está afectando. Pero realmente nosotros jamás damos una respuesta a esas personas, porque la respuesta la da la propia persona. Cuando ella habla y tiene un momento de quietud y se escucha, lo que siempre estuvo allí, pero estaba guardado en el pensamiento y la persona no lo llega a ver, pero cuando lo exterioriza, el solo hecho de exteriorizarlo hace que quede al descubierto. Y una vez que queda al descubierto, ya no es inconsciente, ya no me controla inconscientemente. Puede controlarme si yo quiero que eso no se vaya de mi vida, pero quedó al descubierto. Y esto, que hoy en día es una disciplina, simplemente es una verdad bíblica que fue aplicada magistralmente por Jesús. Muchas veces venían a buscar preguntas a Él y Él no respondía a la pregunta, sino que Él hacía otra pregunta. Y algunas veces dijo, yo te contesto si tú me contestas primero esta pregunta. Y las personas quedaban atrapadas en la trampa entre lo que quiero que se sepa de lo que hay de verdad dentro de mí y lo que no quiero que se sepa. Así que escuchar es una habilidad clave que necesitamos desarrollar. Y aquello que escuchamos va a determinar hacia dónde va nuestra vida. La invitación, por supuesto, es escuchemos la verdad que nos hace bien y que nos transforma. Dice la palabra que nuestra mente es renovada y nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. O sea que si yo empiezo a escuchar eso una y otra vez, va a cambiar algo en mi mente. Ser renovado quiere decir que no es que se hace nuevo, porque si vamos al origen de la palabra, es que vuelve a su original, pero se quita todo lo que le estorba. Hay un cambio, hay una transformación para volver a su esencia. Yo no sé ustedes, pero yo sí quiero, y se lo pido a Dios todos los días, es que mi mente sea renovada, que mis pensamientos puedan parecerse más a los de Él. Es como mi gran desafío. Y lo bueno es que hay una parte que es nuestra responsabilidad, pero hay otra parte que ya Dios la hizo, está allí solamente para que nosotros la tomemos.
Mateo 16:23 dice: Jesús se volvió y le dijo a Pedro, este es un episodio muy conocido de la Biblia: apártate de mí, dice en una versión, en esta que estoy leyendo dice: aléjate de mí, Satanás. Y cada vez que yo escuchaba eso, en mis primeras experiencias leyendo los evangelios, cuando era apenas un adolescente, yo sentía que esas palabras me golpeaban, sentía como si Jesús me las estaba diciendo a mí, y decía, pero ¿por qué es tan duro? Era como yo lo entendía. Es muy fuerte que tú estás ahí con Jesús, eres su seguidor y te va a decir Satanás, porque yo en mi poco conocimiento lo interpretaba como que Jesús estaba diciéndole esto a Pedro. Muchos años después, estudiando la palabra y profundizando en ella, entiendo algo que no entendía. Jesús nunca le dijo Satanás a Pedro. Jesús estaba hablando a lo que habló a través de Pedro. O sea, Jesús estaba desenmascarando, y esa es una palabra clave en este mediodía. Jesús estaba desenmascarando esas palabras que estaban allí. No son de Pedro. Y le dijo, cállate y vete, Satanás. No es Pedro que está hablando, es Satanás. Sí, se logró colar, como dijimos antes, así como se coló en el pensamiento de Judas. Se logró colar y poner un pensamiento, y Pedro pues no estaba, lo que le estaba diciendo era a Jesús como, no tienes que pasar por eso, no es necesario que eso ocurra. Pero Jesús estaba supremamente plantado y sabía cuál era su propósito, y aunque tenía que atravesar un momento de sufrimiento, él iba hacia adelante porque él quería hacer la voluntad de su Padre. Y así cierran esas palabras de Jesús. Le dijo, ¿quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y lo que queremos es que nuestra mente esté llena de esos pensamientos, los que son de Dios. Ahora la pregunta, si queremos llevar esto de aquí, de lo teológico y del análisis y de la reflexión a nuestra propia vida, es ¿qué pensamiento yo estoy teniendo? Y cada uno de nosotros se puede hacer esa pregunta a sí mismo, que no viene de Dios. Porque así como se coló en Pedro y en Judas, también se pueden haber colado cosas a mi mente que no vienen de Dios. Y Dios quiere que las podamos ver. A veces nos parece difícil ver nuestras propias fallas, nuestros propios errores, lo que no está bien. Pero necesitamos pasar por ese momento de encontrarnos con lo que no nos gusta de nosotros mismos para poder ser libres y sanos. No tenemos que tenerle miedo a encontrarnos con esto, porque además estamos tratando de desenmascarar un pensamiento que no es nuestro, pero que nos ha sido sembrado y nosotros ingenuamente hemos aceptado. Digo ingenuamente porque cuando nos damos cuenta que algo no nos va a hacer bien, nosotros podemos repelerlo. Pero hay muchas cosas que no nos hacen bien y nosotros las aceptamos. Y pueden venir en todos los paquetes que ustedes se puedan imaginar. Pueden venir hasta de las palabras de las personas que nosotros más amamos, de nuestros padres, de nuestras parejas, de nuestros abuelos. Alguna palabra que salió de ellos que ya no venía bien, algo que fue ahí sembrado, que luego nosotros lo hemos atajado y nos hemos quedado con eso, y eso ha marcado nuestra vida. O también puede ser algo que nosotros creemos que fue resultado de nuestro propio análisis, de nuestra propia observación, pero ha sido un poquito torcido por ese entorno espiritual que está peleando para ver qué decisión nosotros vamos a tomar. Así que esa es la segunda pregunta clave de hoy. ¿Qué pensamiento que no me hace bien, que no viene de Dios, que hasta me puede llevar a una destrucción, que el enemigo no puede hacer, no puede ejecutar, pero ese pensamiento sí puede hacer que yo me autodañe y me autodestruya? ¿Qué pensamiento yo estoy teniendo? Y con esa nos podemos hacer otra pregunta. Si llegamos a identificar algo que hay ahí en nuestra mente, ¿qué va a pasar
si yo sigo pensando esto una y otra vez, si yo sigo masticando, rumiando ese pensamiento y le doy cada vez más peso en mi vida, de aquí a unos 10 años, ¿qué va a pasar? ¿A dónde me va a llevar este pensamiento si yo le sigo dando lugar? Y hacer ese ejercicio es clave porque nos puede hacer que nos demos cuenta y paremos a tiempo. Tenemos la capacidad hoy de hacer cambios y ajustes que determinen el futuro que vamos a estar viendo dentro de 5, 10, 15, 20 años. Y habiendo dicho eso, que es la introducción, ahora yo sí quiero entrar en cuál fue esa palabra que Dios me dio en ese momento. Al compartir eso que está en las Escrituras, que está allí para todos, pero que en ese momento mi atención se fue allí, y que esto me ayudó muchísimo en lo que iba a venir las semanas siguientes y los meses siguientes, yo quiero decirles que en ningún momento nosotros pensamos que, por ejemplo, esto que estamos viviendo es como necesariamente algo que el diablo está produciendo en nuestras vidas. No se trata de eso. Pero lo que sí estoy convencida y segura es que sea que tú estés pasando por algo que es algo natural que pasó, ¿sí? Te comiste algo que te hizo daño, te enfermaste, hiciste cosas, tuviste hábitos no saludables, te enfermaste, tienes cierta genética vulnerable a ciertas cosas y hiciste lo inadecuado, te enfermaste, o simplemente porque también hay un factor que no viene determinado ni por nosotros ni por más nada, sino te tocó pasar por algo. Pero el enemigo nuestro sí va a estar muy pendiente que sea lo que sea que tú estás viviendo, tú lo llames bueno o lo llames malo, sea un momento de conquista y de victoria o sea un momento de proceso, de desierto, de dificultad, él va a estar ahí muy atento a sembrar y a lanzar dardos y a sembrar pensamientos que puedan hacer que tú pierdas lo que Dios te quiere dar, el tesoro que Dios te quiere dar en eso que tú estás viviendo. Y en eso es que está centrado este mensaje y estas palabras. Así que Dios me llevó a un texto que está en, ya les digo la cita exacta, en Segunda de Reyes 18, ¿okay? Y nos vamos a pasear desde el 19 hasta el 35, pero vamos a ir un verso a la vez, o sea, poco a poco. Porque en ese pasaje, necesito darles un poco de contexto antes de que lo leamos, estamos hablando de un rey, que es el rey Ezequías. Es uno de los reyes de Judá. Recordemos que con David, con Saúl y con David, con Salomón, había un único reino de Israel, pero que luego se divide en un reino del norte y en un reino del sur. El reino del sur es el que se llama Judá. Y ahí en ese reino del sur fueron teniendo uno tras otro reyes, siguieron con el linaje de David, que va a continuar hasta Jesús. Y Ezequías es uno de estos reyes. Hubo reyes que hicieron lo que a Dios no le agrada y hubo otros que hicieron lo que a Dios agrada. Ezequías es uno de estos reyes de los cuales la Biblia dice que hizo lo que a Dios le agradaba y dice que Dios le daba la victoria y lo prosperaba en todas las cosas. Y una de las cosas características de Ezequías es que cuando él llega al poder, tenía apenas 25 años, lo primero que él hace en el primer mes de su mandato, en el primer año, primer mes de su mandato, es iniciar una reforma para que todo lo que se había perdido el pueblo de Dios pudiera reconciliarse, pudiera volver a Dios. Y restaura el templo, abren nuevamente el templo, vuelven a celebrar la Pascua, hacen una serie de cosas para volver a lo que Dios estaba esperando de ellos. O sea, él llegó allí y lo primero, su punto central fue honrar a Dios y darle el lugar que él se merece como prioridad para esta nación. Pero, así lo dice en Crónicas, dice así: a pesar de este acto de fidelidad de Ezequías, años después, hay un rey muy poderoso, que es el otro personaje de esta historia, rey de Asiria, que era el imperio más poderoso en ese momento, llamado Sennacherib, y este rey lanzó un poderoso ataque contra Judá y contra Ezequías.
Y así es la vida. Nosotros, el hecho de que tomemos decisiones correctas, que hagamos las cosas que a Dios le agrada. Fíjense que la Biblia dice que Dios estaba agradado con él, pero eso no implica que la vida sigue siendo como es, que vaya a tener retos, dificultades, etcétera. Y Ezequías tuvo que enfrentar a sus enemigos, así como nosotros. A veces no nos damos cuenta, pero estamos enfrentando a nuestro enemigo, nuestro adversario, día a día. Se está peleando una batalla por nosotros en el mundo espiritual. Y bueno, este rey era un rey que es muy recordado. Yo estuve viendo algunos documentales y estudiando mientras preparaba este mensaje. Y él fue un gran exponente del pueblo asirio, que fue un pueblo considerado y famoso por lo belicoso que era, y se sabe por la historia, y estas personas que hablan de esto no necesariamente estudian la Biblia, pero saben por otras fuentes históricas que más o menos el ejército que tenían era de 200,000 personas. Una parte de ese ejército era pagado, eran funcionarios dedicados a la guerra, porque ellos eran expertos en la guerra, y otros eran personas que ellos reclutaban dependiendo de las batallas y de las campañas que estuvieran peleando. Es uno de los ejércitos más estudiados en la historia. Eran ingenieros de guerra, eran conocidos por su crueldad. Sus campañas que lanzaban eran de fuerza bruta y se midieron y conquistaron y derrotaron a grandes poderosos como Egipto, Etiopía. Naciones que eran poderosas y significativas en ese tiempo fueron vencidas por los asirios. Eran conocidos por sus carros de combate, que eran un invento del pueblo mesopotamio y que ellos llevaron a su máximo esplendor. Y algo característico y que me va a dar pie para la lectura que vamos a hacer: ellos eran expertos en asediar, en rodear y asustar a sus enemigos, porque para ellos lo mejor era que sus adversarios se rindieran antes de que ellos llegaran a hacer todo lo que podían hacer. Y esto es típico del enemigo de nuestra alma. Lo único que realmente puede hacer es hacer que nosotros nos descalifiquemos a nosotros mismos, que nos rindamos en una batalla en la que no vamos a perder jamás, porque tenemos a Dios de nuestro lado. Y ya Él dijo en la cruz, consumado es. Y cuando dijo consumado es, Él ya obtuvo la victoria sobre la muerte, sobre cualquier cosa, sobre el mundo de las tinieblas. No hay nada que nos pueda robar esa victoria que ya Jesús conquistó para nosotros. Y entonces vamos a ir al texto, y en ese texto vamos a ir descubriendo 10 formas como nuestro enemigo intenta intimidarnos. Y el objetivo de esto que vamos a leer es para que en lo que sea que estemos pasando hoy en día en nuestra vida, cada uno de nosotros puede identificar cuándo está hablando ese enemigo con un lenguaje intimidante, tratando de disuadirnos de avanzar en la dirección en que Dios quiere que avancemos. ¿Qué cosas no es nuestra familia o nuestros amigos o no somos nosotros mismos las que la estamos pensando o diciendo, sino que están sembradas allí intencionalmente para que nosotros nos demos por derrotados antes de ver la victoria que ya tenemos? Y entonces vamos a ir leyendo. Esto que vamos a leer, Segunda de Reyes 18, empezando en el versículo 19, es cuando Sennacherib ya ha asediado la mayor parte de las ciudades importantes de Judá y está acercándose y amenazando con que se dirija a la capital del reino, a Jerusalén, y que la va a tomar. Y ya Ezequías ha tomado ciertas acciones que él puede hacer humanamente, como reforzar las murallas de la ciudad, y acortó las fuentes de agua para impedir que ellos tuvieran agua afuera, dejó el agua solamente represada dentro de la ciudad, etc. Y aún hasta ha cometido errores como el de creer que lo iba a poder solucionar negociando con el enemigo, y le ha aceptado pagar un tributo con tal de que él se retire. Pero resulta ser que él paga el tributo, saca los tesoros del templo y no se retira el enemigo. Le pone un precio, le dice págame esto y ya está arreglado. Y es lo que pasa cada vez que aceptemos el soborno de alguien. Por eso jamás debemos caer en ese juego. Te soborna, te pide dinero,
te pide algo a cambio, pero su naturaleza es engañosa y mentirosa, y quien ya ha mentido una vez te va a volver a mentir, y entonces pues no se retira. Así que se queda Ezequías sin lo que pagó, sin los tesoros que sacó del templo, que profanó, y aún así viene contra él con toda la fuerza su enemigo. Y aquí, en este punto clave, Sennacherib manda a un mensajero, el rey de Asiria, de ese país que era la potencia de ese tiempo, envía a un mensajero para que le lleve un mensaje al rey Ezequías. Y este es el mensaje que pone a Ezequías a temblar, y es el mensaje que vamos a ir leyendo para que podamos descubrir cuándo nos están intentando intimidar y cómo no dejarnos intimidar. Ahí voy con el mensaje. Déjenme adelantar aquí para poderlo leer uno por uno. Primera parte de lo que le dicen estos mensajes, lo que le dice este mensajero a los mensajeros de Ezequías, ¿no? Ezequías tenía 3 representantes y había un representante del rey de Asiria. ¿En qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Lo primero que ese enemigo va a tratar de hacer es derrumbar tu confianza, porque sabe que es derrumbando tu confianza, lo derrumba todo el resto de las cosas en ti. Y él va a lanzar palabras directamente a donde él cree que está la confianza de Ezequías. Es que estás confiando en que te vas a unir, te vas a aliar, vas a hacer una alianza con otros países para poderme hacer frente. Y entonces dicen, no te va a funcionar esa alianza. ¿O crees que simples palabras, eso que dice tu Dios, va a poder ser suficiente para guardarte de toda la fuerza militar con la que yo vengo contra ti? Él intenta derrumbar la confianza. Y así hace el enemigo de nuestra alma. Por eso es que todos no somos atacados de la misma manera, porque también todos tenemos debilidades diferentes y tenemos puesta nuestra confianza en lugares distintos. Yo sé que estamos aquí en la iglesia. Yo crecí en una iglesia desde muy pequeña, mis papás eran cristianos, y yo siempre pensé, mi confianza está puesta en Dios. Sí, mi confianza está puesta en Dios. Sí, bueno, yo he ido aprendiendo a poner mi confianza en Dios, pero teniendo muchos años en el cristianismo, yo me he podido encontrar con la realidad de que tenía mi confianza puesta en si tenía un ingreso fijo o no, de que tenía mi confianza puesta en quién está conmigo humanamente y me acompaña, y que si me sentía sola o si no estaba acompañada por quien yo quería estar acompañada, la confianza se me desmoronaba. Yo me he ido encontrando con mi propia realidad de lugares donde han estado puesta mi confianza que no son suficientes para sostenerme. Como esa historia de la Biblia que dice que hay una casa construida sobre la roca y hay otra casa construida sobre la arena. A las dos les acontece lo mismo en cuanto a las tempestades y la lluvia, pero una resiste y la otra no. Si mi confianza está puesta en el lugar equivocado, mi vida va a ser como esa casa sobre la arena que cuando vengan las tempestades se va a derrumbar. Número 2, otra cosa más que el enemigo intenta hacer. Número 1 es derrumbar tu confianza. Son 10 cosas que vamos a tratar de ver rápidamente. Número 2, voy a leer primero y después les cuento de qué se trata. Siguió hablando el mensajero de Sennacherib. Tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Dios, pero ¿no es Él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Lo siguiente que ese enemigo intenta hacer, y es lo que está haciendo aquí Sennacherib, es deformar tu identidad. Es mentir acerca de ti, haciéndote ver de una manera diferente de cómo Dios te ve.
La misma Biblia dice, y lo dice múltiples veces, tanto en el libro de Isaías, como en el libro de Reyes, como en el libro de Crónicas, que Dios se sentía agradado con Ezequías. Y ahora viene este hombre que adora a otros dioses, que no es un servidor del Dios verdadero, y le dice con fuerza que, tergiversando toda la verdad, le dice que Ezequías derribó los altares y los santuarios del Dios de Judá para hacer que solamente se pudiera adorar en un solo sitio. Eso es verdad, pero no es algo que a Dios le desagradaba y no es algo que estaba mal dentro de las creencias de Ezequías. Y él está diciendo, tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Dios, pero no es Él a quien Ezequías insultó. Está tergiversando, está usando los hechos, sí, es verdad, Ezequías derrumbó los altares, pero eso no fue un insulto para Dios, eso fue algo que a Dios le agradó y la bendición de Dios estaba con él, para mentir acerca de él. Eso lo hace el enemigo con nosotros. Y por eso es que necesitamos cultivar nuestra relación con Dios para poder descubrir cómo Dios nos ve. Porque entonces viene cualquier persona a decirnos algo que no es verdad y nosotros nos desmoronamos y nos derrumbamos y no tiene nada que ver con cómo Dios nos está viendo. A veces han venido personas con palabras que hemos guardado en nuestro corazón, eso nos pasa a todos, que nos dijeron, tú eres tal cosa. Lo que pasa es que estás lleno de exigencia, estás lleno de ego, no eres una persona confiable, eres una persona, qué sé yo, indisciplinada, inconstante, no vas a lograr nada. Vienen personas a decir eso con una fuerza y una aparente seguridad, pero atención a quién estamos escuchando. Necesitamos poder distinguir cuándo está hablando Dios y cuándo está hablando el enemigo. Si no podemos hacer esta distinción, necesitamos pasar más tiempo con Dios para poderlo conocer. Ese es el secreto. Pasar más tiempo con Él para poderlo conocer. Mucha gente me pregunta, ¿pero cómo sabes que es Dios que te está diciendo cuando estás pasando tiempo con Él, estudiando su palabra? Llega un momento en que puedes reconocer su voz y sabes que hay cosas que Dios jamás haría. Y puedes distinguir, algo que a veces nos cuesta, tus propios pensamientos de los que no son tuyos, sea que vengan de Dios o sea que vengan de otra fuente. También mucha gente nos dice, tanto a Emilio como a mí, ¿y cómo pueden estar con fuerzas y cómo pueden estar en pie con todo lo que han estado viviendo? Bueno, escuchemos esto porque aquí está el secreto en esto que estoy compartiendo. Cuando Dios desenmascara muchas cosas delante de ti, ya tú no las ves igual. Ya no actúas con esa ingenuidad que crees que cualquier cosa es el mundo que se te está cayendo encima. Lo puedes ver con otra perspectiva y puedes seguir adelante porque estás más consciente de lo que de verdad está pasando. No permitan que los haga confiar en el Señor, diciéndoles, con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. Y aquí en este punto número 6 es donde ese enemigo, no solamente él va a tratar de que se desmorone tu confianza, él va a tratar que también tu reputación se vea afectada para que los demás dejen de confiar en ti. Y por eso es que la difamación y la injuria, cuando uno dice algo de otra persona, el daño que uno causa es tan grande que es básicamente irreparable. Y por eso es que como cristianos tenemos que también revisar, no ser nosotros instrumentos de esto, que el único que se complace con esto es el enemigo porque esto a Dios le desagrada. Es irreparable el daño después de que hemos dañado la reputación de una persona. Ya nunca la gente lo vuelve a ver igual. Aunque se descubra que todo era una mentira, lo que se dijo, la gente no vuelve a ver igual a la persona. Y eso es lo que el enemigo quiere. Él quiere dañar tu reputación y va a tratar de conseguir a personas a tu alrededor para hacerlo. Pero tenemos un Dios poderoso que va a estar ahí dando la cara y generando otro tipo de reputación, que es su propia reputación. Dios va a hacer que tú seas un simple instrumento
para que todos sepan quién es Dios, para que Dios muestre su gloria. Número 7, no escuchen a Ezequías. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones: hagan las paces conmigo, abran la puerta y salgan. Entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera y bebiendo de su propio pozo. Número 7 es, Él quiere que tú hagas las paces con Él. Es lo peor que se puede hacer. Hay personas con las que no se negocian, y con este enemigo espiritual no se negocia. Uno no se sienta a escucharlo para ver qué puede salir de ese diálogo. Uno no lo escucha. Eso es lo que uno hace. Uno no entra en diálogo. El que entra en un diálogo con este enemigo pierde. ¿Queremos un ejemplo? Eva, cuando comienza el diálogo con la serpiente, que era Satanás quien estaba hablando a través de esa serpiente, la serpiente comienza con una mentira. Al detectar la mentira, Eva tenía que haberse ido. Y Eva detecta la mentira. Si ustedes leen bien el texto, él le dice, con que Dios les dijo que no coman de ningún árbol que está en... Y ella le dice, no fue eso lo que Dios nos dijo. Él dijo que era de este que no podíamos comer. Pero a pesar de que ella se dio cuenta de la mentira, siguió hablando con un mentiroso. Con las personas mentirosas uno no habla. Con el mentiroso por excelencia uno no habla, porque sabe que ahí, en alguna de esas, si entras en el juego, caes en el engaño. No, es un juego al que no, la forma de resistir es no entro ahí, porque no voy a salir bien de eso. Necesito cerrar mis oídos. Hay ciertas cosas a las que necesito cerrar mis oídos. Él te invita a hacer las paces porque Él quiere chantajearte, eso es todo. Y esa oferta siempre va a salir mal, porque ¿qué negociación puede salir bien con alguien que te miente? O sea, ¿cómo sabes que lo que acuerden lo va a cumplir? Por eso es que lo mejor que podemos hacer es cerrar nuestros oídos. Número 8. Sigue este diálogo amenazante. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos, de olivares y miel. Escojan la vida y no la muerte. Aquí, yo sé que a esta hora uno está cansado, pero no sé si prestaron atención a estas palabras, porque estas palabras se parecen mucho a palabras que hemos escuchado antes. Los que leemos la Biblia las hemos oído y varias veces. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos, de olivares y miel. Escojan la vida y no la muerte. Se parece muchísimo a lo que Dios le prometió al pueblo de Israel cuando lo iba a sacar del desierto hacia la tierra prometida. Le prometió una tierra donde fluye la leche y la miel. Y esas fueron las palabras de Moisés. Escojan la vida, escojan a Dios y no la muerte. Pero esas palabras las está usando al revés. Por eso es que no podemos entrar en este tipo de diálogo con nuestro enemigo, porque siempre va a buscar confundir. Y miren, donde ustedes vean un ambiente de confusión, ahí hay algo que no está bien y ahí se está moviendo el enemigo. Y el enemigo no tiene ningún poder. El poder se lo damos nosotros cuando le prestamos atención y cuando le damos lugar a eso. O sea que quienes están fallando somos nosotros. Donde usted vea un ambiente de confusión, y me refiero a ambiente de confusión, por ejemplo, estamos todos en un mismo sitio, estamos viendo lo mismo, pero la mitad, no, eso es rojo, y la mitad, no, eso es verde, y estamos ante la misma realidad, pero cada uno puede asegurar algo totalmente diferente. Eso es un ambiente de confusión, porque no se llegan las personas a poner de acuerdo ni siquiera en algo básico como lo que tienen en ese momento al frente. No pueden verlo de la misma manera. Donde hay confusión, ahí está el enemigo. Él va a buscar confundir y él va, típico, voltear las palabras de Dios. Y por eso es que no, otra vez repito la palabra, no podemos ser ingenuos. No se trata de las palabras, porque cualquiera puede venir e intentar imitar las palabras de Dios, pero las va a decir fuera de lugar, fuera de contexto y donde no aplican
Y ahí es donde nuestro criterio y nuestra relación con Dios es fundamental. El enemigo toma hechos y verdades, sí, pero siempre las va a interpretar de forma torcida y engañosa, y así es como va a crear la confusión. Y ese es el ambiente donde él reina. Ese es el ambiente donde él está cómodo. Número 9. No escuchen a Ezequías cuando trata de engañarlos al decir: el Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué les sucedió a los dioses de Amat y de Arfat? ¿Y qué me dicen de los dioses de Sefarbaín, Ena e Iva? ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? Samaria es el reino del norte. Cuando Ezequías apenas tenía 4 años en el poder, este reino, Asiria, conquistó a Samaria, al reino del norte. Y ellos vieron cuál fue el destino y cuál fue la tragedia que le ocurrió a esta nación, y temían que esto le pasara a ellos. Cuando le dicen Samaria, está tocando un punto de inflexión, porque ellos vieron esto pasar, como las otras tribus del norte cayeron bajo ese imperio. ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? Y ese es el número 9. El enemigo también actúa de esta forma. Él te va a hacer vivir la historia de otros. O sea, él te va a hacer creer que lo que les pasó a otros es lo mismo que te va a pasar a ti. Y eso no va a pasar. Vamos a esperar al final. Pero la historia del reino del norte no fue exactamente igual y no fue bajo las manos de Asiria. Así como él lo está amenazando, no ocurrió. Sí, todos esos reinos cayeron bajo el poder asirio, pero a Jerusalén no le aconteció eso. Porque quien está bajo la protección del Altísimo, mientras estamos bajo su protección, porque nos podemos salir nosotros de ella, pero Dios es fiel a su promesa. Mientras estamos bajo su protección, nada nos puede destruir. Entonces Él te hace creer que tú vas a vivir esa historia fatídica. Como todos en tal familia murieron de tal cosa, eso es lo que te va a pasar a ti. Y a veces nos sugestionamos con ciertas cosas. No, es que dentro de mi grupo todas son tal cosa, todas han vivido, todas están divorciadas, todas han pasado por esto, todas. Es que entre los inmigrantes no hay ninguno que alguna vez haya logrado llegar a tal sitio. Bueno, esa es la historia de los otros, pero Dios te ha llamado a una historia única, que Él la sabe cuál es, y que a medida que tú te conectas con Él, tú vas a ir descubriendo cuál es ese llamado único que Dios tiene para ti. Y precisamente no es repetir historias. Precisamente siempre el llamado de Dios con nosotros es romper las historias que se vienen repitiendo para crear algo nuevo y mostrarle al mundo que de la mano de Dios hay cosas increíbles, maravillosas, extraordinarias que se pueden hacer. Y cada uno de nosotros tiene un llamado así, extraordinario. Algo en lo que Dios lo va a usar grandemente. Y número 10. Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo: ataquen esa tierra y destrúyanla. No sé si prestaron atención a lo que está diciéndole aquí, porque es muy delicado. Le está diciendo que Dios les dijo que atacaran esa tierra y la destruyeran. O sea, este hombre profano, que adora a dioses falsos, que crea altares, que no cree en Dios, que antes dijo otra serie de cosas, que no le creas a tu Dios, que antes usó las palabras de Dios como si las mismas palabras que Dios ha usado históricamente, ahora las usa como diciéndolas Él. Ahora le dice que fue Dios quien los mandó a hacer eso, a atacar la tierra y a destruirla. Número 10, la mentira descarada. O sea, a medida que hay momentos en la vida que hay mentiras que están disfrazadas, pero hay momentos en la vida que nos vamos a enfrentar a la mentira descarada. Alguien que nos pueda mentir directamente en la cara. Y el enemigo, que es el reflejo de todo lo que no se parece a Dios,
miente descaradamente, nos puede mentir así en la cara. Y eso es lo que está haciendo. Se está poniendo por vocero de Dios para decir cosas que Dios no ha dicho. Y por eso es que necesitamos poder conocer a Dios, para no ser presa fácil de cualquiera que venga a decir cualquier cosa. Porque a veces con toda nuestra ingenuidad y nuestros buenos deseos, queremos hacer lo que a Dios le agrada, pero nos podemos creer cualquier cosa que no tiene nada que ver con Dios. Necesitamos profundizar en nuestra relación con Él. No es una necesidad superficial, es una necesidad apremiante y urgente. Ahora, ¿cómo hacemos para descubrir que alguien nos está mintiendo de esta manera tan descarada? Bueno, siempre en la mentira hay una paradoja. La mentira nunca va a llegar como algo que es evidentemente mentira. Siempre tiene un pedacito de verdad, pero esa verdad está torcida. Y hay en ella una contradicción. Eso es lo que significa paradoja, una contradicción. Siempre que seamos presa de paradojas, nuestra vida va a estar limitada. Y lo que Dios quiere es que seamos libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Saldrán de esas paradojas en las que andan, de esas contradicciones, y vivirán solamente para la verdad. Hay muchas paradojas que pueden estar teniendo nuestra vida limitada. Les puedo hablar rápido de 3, que en algún momento cuando yo descubrí la paradoja fui libre. Dios, gracias, soy otra persona, y eso pude crecer y avanzar como nunca antes. Una paradoja cuando tenía una depresión en la adolescencia, depresión así amorosa, y dije, no quería hacer nada, sentía que mi vida no tenía sentido, pero al mismo tiempo yo decía que amaba a Dios y que Él era todo para mí, y decía cosas como el Salmo 23, y si Dios es mi pastor, nada me faltará, su amor es todo lo que necesito. Cuando descubrí la contradicción, yo todavía me acuerdo, porque fue un momento liberador en el metro, y dije, pero yo digo esto y hago esto, y fue así como que se rompió algo, y yo decidí, no, pero si es verdad, Dios es todo lo que necesito, entonces yo me puedo parar de esto. Y se me fue se me fue porque no tenía ganas de comer ni de dormir, quería estar durmiendo, se fue. Otro momento clave también, muy en la juventud, siempre fui una persona que quería agradar a los demás, siempre fue como que la niña que hacía todo lo correcto, perfecto, porque quería ganarme el favor de mis padres y en la sociedad, y siempre. Y está bien lo que hacemos, pero también hay que descubrir las motivaciones. No estaba haciendo algo malo, pero la motivación es una motivación que Dios quería sanar. Y en esa hambre de aceptación, un día Dios hizo que me diera cuenta y lo viera claramente. Pero tú quieres hacer todo esto para que tus amigos te acepten. Y sí funciona que alguien te acepte por ser lo que no eres. Tienes que convertirte en quien no eres para que ellos te amen y te acepten. Funciona eso, te va a llenar el vacío que hay en tu corazón. Y cuando me di cuenta que no funciona, que te acepten por lo que no eres, se rompió la paradoja. Y una más reciente, yo le he compartido antes aquí, cuando yo estaba sufriendo, Señor, hice lo que me pediste, he dado pasos de fe, he hecho sacrificios, he dejado en donde yo tenía mi confianza, lo he quitado para creer en ti, para hacer lo que tú me estás pidiendo, aunque me duele y aunque me cuesta caminar en fe y creer, porque no veo el resultado si yo sé que tú lo puedes hacer. Porque ya en ese momento de mi vida se había desarrollado fe de creer que Dios era capaz de hacer lo que quisiera, y yo entendía, porque había estudiado las Escrituras, que Dios quiere recompensarte y quiere darte cosas buenas, no está buscando tu mal, jamás. Y entonces, en ese proceso, hablando con una persona, buscando precisamente ayuda para poder sanar mis conflictos, sale la palabra y yo me escucho diciendo, es que todo esto que me está pasando es injusto. Y me di cuenta que tenía un pensamiento contradictorio, una paradoja en mi cabeza. Si yo soy injusta, si yo soy la justa, ¿quién está haciendo que me pase lo injusto? Yo nunca lo dije directo, porque así son las paradojas. Está escondido en tu forma de pensar.
no está directo, tú no lo repites porque, ¿cómo yo diría algo así? Carolina jamás diría que Dios es injusto. Pero estaba escondido el pensamiento de que la que era buena era yo y Dios estaba siendo injusto conmigo. Y cuando lo descubrí, se rompió eso, fui libre y pude avanzar. Y años después, algunos son testigos, algunos que me vieron llorando y me escucharon mis procesos. Años después vi el resultado de lo que Dios siempre quiso darme, pero yo necesitaba ser libre. Así que en esta mañana yo quiero que sepas que esta historia no terminó como se amenazó, como amenazó ese enemigo. Quiero que sepas que cuando Ezequías recibió esas amenazas, él fue al templo y también mandó a sus emisarios a buscar al profeta. En ese tiempo Isaías era el profeta que estaba cerca de ese gobierno, de ese gobernante, y fueron a buscar la dirección de Dios. Y Ezequías fue y oró, y él hizo una oración muy especial pidiéndole a Dios que se manifestara y que mostrara su gloria y que no permitiera que los enemigos de Dios salieran airosos burlándose del pueblo de Dios. Él le dijo a Dios con estas palabras: oh Señor, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de mi enemigo, de Sennacherib, contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones, las han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pero no eran dioses en absoluto. Eran solo ídolos de madera y de piedra, formados por manos humanas. Ahora, oh Señor Dios nuestro, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Y espero que tú puedas hacer esa oración, una versión de esa oración, que le pidas a Dios que muestre su gloria en lo que sea que tú estés viviendo. Porque la respuesta de Dios no se va a hacer esperar. Esta fue la respuesta que Dios le dio a ese pueblo y a Ezequías cuando ellos consultaron al profeta Isaías. Esto dice el Señor, dijo Isaías: no te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha, Hexemaní, pueblo de Dios, gente de Dios que está aquí, los que están presencialmente hoy y los que nos escuchan por internet. Dios te dice: escúchame. Escuchémoslo a Él, escucha. Yo mismo, Dios toma tu causa como suya, yo mismo actuaré. Dios está listo para actuar a tu favor y no en tu contra. Yo mismo actuaré en su contra, en la de Sennacherib. El rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país y volverá a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. Y le contó algunas cosas más, Dios, de cómo iba a hacer esto, cómo iba a ocurrir la victoria de Dios. Y lo que Dios promete lo cumple. Versos más adelante, en Segunda de Reyes 19, 35 y 36, dice: esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra, a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Le añado un pedazo de Segunda de Crónicas 31, 22 y 23. Así fue como el Señor salvó a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de las manos del rey Sennacherib de Asiria y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados.
Así es como Dios te va a salvar y te dará reposo. Entonces muchos trajeron a Jerusalén ofrendas para el Señor y ricos presentes para el rey Ezequías de Judá. Y en consecuencia, Ezequías fue engrandecido delante de todas las naciones. En Dios, siempre nuestro estado postrer es mejor que el inicial. Antes de la prueba no es nada en comparación con cómo vamos a estar después de la prueba. Y si no me creen, vean al José después de todo, la cisterna y la esclavitud y la cárcel. O vayan y vean la historia de Job y cómo termina Job. Después de todo lo que perdió en un día, sus hijos, su familia, sus posesiones, se enfermó. Pero su historia termina de otra manera. Esa es la promesa de nuestro Dios. Así que en esta mañana yo les pido de todo corazón, recibamos lo que Dios nos está hablando a cada corazón y a cada vida. Señor, tú sabes qué es lo que cada uno de nosotros necesita en esta tarde. Tú sabes, Señor, con qué estamos batallando, y tú sabes de qué forma el enemigo está intentando intimidarnos, amedrentarnos, minimizarnos, hacer que nos llenemos de miedo y ansiedad y que retrocedamos. Oh Señor, así como Ezequías, venimos delante de ti a pedirte, Señor, que saques la cara por nosotros, a pedirte que abras nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar la verdad y ser libres, que nos devuelvas la fe, nos des la capacidad de creerte y que nos des la perspicacia para rechazar todo diálogo con el enemigo, para rechazar toda mentira. Señor, tú eres el que tiene el poder de guardar nuestros corazones y de impedir que se filtre cualquier pensamiento que no venga de ti para venir a contaminar nuestra vida y nuestro ser interior, Señor. Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo lo que somos te pertenece a ti, Señor. Y solo a ti alabamos y solo a ti honramos, Señor. Y en esta mañana también quiero dedicar un momento especial y hacer una oración por todas aquellas personas que quizás hasta hoy no han podido experimentar a ese Dios que es capaz de sacar la cara por nosotros, a ese Dios que nos libra de las garras de nuestro enemigo. Hay personas que todavía se sienten solas en medio de las batallas que están teniendo que pelear, que no están conscientes de la presencia de Dios que está allí a su lado. Y quizás si tú eres una de esas personas, Dios está allí, está a tu lado y viene actuando en tu favor desde hace mucho, sin que te des cuenta. Él quiere que abras los ojos y Él tiene el poder para hacer que todo velo espiritual caiga, que las escamas caigan de tus ojos y que tú puedas ver lo que de verdad está ocurriendo. Él tiene el poder para abrirte los oídos para que puedas oír su voz. Si tú deseas oírle y verle, si tú deseas que sea Él quien dé la cara por ti y pelee la batalla por ti, entonces en esta hora yo te invito a entregarle tu vida a Él. Y el primer paso para hacer esa entrega es decírselo. Es decirle, y yo te voy a ayudar con mis palabras y tú puedes repetir y usar las tuyas también. Sea que estés aquí, sea que nos estés escuchando a través de las redes sociales, a través del streaming, oremos a Dios y entreguemos tu vida a Él. Dios, yo te doy gracias porque tú eres real, a pesar de que yo no me había dado cuenta. Como dijo Jacob, tú siempre habías estado ahí, aunque yo no me había dado cuenta. Y yo ahora que empiezo apenas a entenderlo, yo quiero caminar el resto de mi vida contigo. Por eso te pido perdón por mis errores, por mis fallas, por ignorarte, por no prestar atención, Señor. Y te pido que de ahora en adelante todos los pasos que yo voy a dar por el resto de mi vida los pueda dar contigo. Quiero
que seas mi Dios, mi Señor, mi amigo, mi amado, mi protector, y que te conviertas en el centro de mi vida. Dios, te damos gracias por lo que has estado haciendo en cada uno de nosotros. Te doy gracias por las vidas que están siendo transformadas por tu poder. Te doy gracias por lo que estás haciendo. Aunque muchos guardemos silencio, hay cosas que estás haciendo ahí en el secreto del corazón. Y hay cosas que pronto saldrán a la luz y veremos tu gloria. Y te adoraremos. Y te adoramos ya por quien tú eres y por todo lo que haces, porque solo tú eres Rey y Señor. Y nada ni nadie se compara a ti.